de lo que sucede normalmente en las aulas de clases y pues en nuestra sociedad actual, ¿sí? Voy a empezar a compartir de alguna otra forma la presentación. Espero que podamos que pueda compartir la presentación a su compañera. Bien, Juliet, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, ahora sí te escuchamos. Solamente te voy a pedir un favor, Juliet. Trata de hablar fuerte porque a veces pareciera como que tu micrófono es un poquito bajo para que todos te escuchemos. Sí, maestro. Es, bueno, a mí me tocó hablar de lo que es el contexto social para el desarrollo, que es de Bronfenbrenner. Él tenía una teoría que se llamaba el modelo bioecológico, pero pues para no entrar de lleno ahí, principalmente los psicólogos educativos se enfocaban en lo que era el contexto. Cuando me refiero al contexto, es referente a lo que eh, las influencias que tiene el niño. Pero en este caso ellos se enfocaron más en lo que es lo externo. Entonces, el modelo biológico dice, reconoce que los contextos sociales en los que nos desarrollamos son ecosistemas porque están en interacción constante y se afectan unos a otros. Cada persona vive dentro de un microsistema, en un mesosistema que está incluido en un ecosistema y eso forma parte del macrosistema. Este es referente al modelo bioecológico que nos dio este teórico, que nos hablaba que nosotros como personas vamos a estar rodeados de tres cosas, del microsistema, mesosistema y exosistema. Este, que esto se refiere a cómo vamos a interactuar con el resto de las personas. No sé si la puede cambiar, maestro. Claro que sí. Okay. El microsistema, para dejar un poquito más claro lo que se refiere a este concepto, el microsistema se encuentra las actividades y relaciones inmediatas de la persona. En el caso del niño, mayormente esta autora se enfocaba más en lo que eran en los niños lo que es referente a su entorno y todo lo que conlleva el niño. En el caso de un niño, podría ser la familia cercana, los amigos o los profesores, así como las actividades de juego y la escuela. Las relaciones en el microsistema son recíprocas, fluyen en ambas direcciones. ¿A qué se refiere con recíprocas? Es decir, que si yo le estoy brindando apoyo y amor al niño, ¿qué voy a recibir del niño? Lo mismo. Lo mismo, voy a recibir apoyo y amor del niño. Si yo lo único que hago es regañarlo, mal contestarle, cada vez que me pregunta algo, eh, le voy a contestar de mala manera, o cada vez que toca algo le voy a decir no, 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 o sea, que voy a recibir del niño lo mismo, mal contestaciones. Por eso dicen que nosotros como padres, bueno, digo no nosotros, yo todavía no soy mamá, pero los que son padres, tienen cierta autoridad y es el primer ejemplo que ponen en los niños en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su manera de pensar, de hablar, etcétera. Nos dice, por ejemplo, cada persona se desarrolla de un microsistema. A es lo que se refiere en microsistema, lo que es la familia,
amigos, actividades escolares, profesores, etcétera. Cuando se habla de familia, no solamente es papá, mamá y los que viven contigo, sino a toda la familia. En un mesosistema que se encuentran las interacciones entre todos los elementos del microsistema, es decir, la interacción que, una, que el individuo, que en este caso el niño, tiene, que es la familia, la interacción que hay entre la familia y el niño, la interacción que hay entre los amigos y el niño y sus actividades escolares, que tienes con los profesores, entre otras cosas. Y a su vez está incluido en un ecosistema, ambientes sociales que afectan al niño, aun cuando este no sea un miembro directo. Incluye los recursos de la comunidad en el centro de trabajo de los padres. ¿A qué se refiere con aun cuando este no sea un miembro directo? Es decir, si voy a poner un ejemplo. Si a mi mamá le hablan mal, a mi mamá la están haciendo sentir mal, o mi mamá tiene alguna preocupación, no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a mi mamá. Pero como yo vivo y convivo con ella y crecí en su vientre y me tuvo 9 meses y todo lo que conlleva a ella me afecta a mí, eso quiere decir que a eso se refiere con, aunque no sea un miembro directo, o sea, no me están haciendo el daño directamente a mí, se lo están haciendo a mi mamá, pero al hacérselo a mi mamá, me está influyendo y me está incluyendo en eso. A eso se refiere. Todos forman parte del macrosistema, la sociedad en general, con sus leyes, costumbres, valores, etcétera. Eso son lo que se refiere referente a mesosistema, ecosistema y macrosistema. ¿Puede cruzar a la otra maestra? Dice, el mesosistema es el conjunto de interacciones y relaciones entre todos los elementos del microsistema. Como les decía al principio, el microsistema es toda la familia, amigos, profesores, etcétera, todo lo externo al niño. Los miembros de la familia que interactúan entre sí o con el profesor. Nuevamente, todas las relaciones son recíprocas. El profesor influye en los padres y estos influyen en el profesor, y esas interacciones afectan al niño. ¿Por qué hacen referencia a lo que es el profesor? En el libro nos ponían varios ejemplos, o sea, la autora de este libro hablaba más de ejemplos como si se lo estuviese explicando a uno mismo. Dice, el ecosistema incluye todos los ambientes sociales que afectan al niño, aunque este no sea, es lo que mencionaba hace un momento. ¿Por qué dice el profesor influye a los padres y esos influyen al profesor? Por ejemplo, cada vez que teníamos algún problemita con algún alumno en la escuela, en qué era lo que hacíamos, si el alumno era muy flojo, si el alumno no cumplía, si el alumno era muy travieso, si el alumno era muy relajista en el salón, ¿qué íbamos? Íbamos con los padres. ¿Por qué? Porque es con los que la persona, el joven, el adolescente o el niño convive a diario. Esto quiere decir, el profesor está influyendo en los padres y los padres influyen en el profesor, porque si su hijo llega, no sé, que inquieto, que si mal contestó, que van a decir, no, es que en la escuela te están enseñando eso, es que en la escuela o el maestro, y por eso es que nos dicen que todo es recíproco. En la otra diapositiva, maestro. Bueno, aquí ya el macrosistema es como se les mencionaba en las otras diapositivas, es la sociedad en general. Sus valores, leyes, costumbres y tradiciones que uno tiene como persona. Por ejemplo, piense en el propio sistema bioecológico del profesor. Este es un ejemplo que la autora ponía.
¿Cuál es su sistema bioecológico del profesor? Está influido por el microsistema, que el microsistema es todo lo que está aunado con él, que en este caso es el director, sus colegas y sus alumnos. El microsistema del profesor serían las interacciones entre esas personas, que influye eh, en el director con el maestro. Por ejemplo, le da la orden de que se toque este horario con tales con tal grupo a tal hora y tiene que seguir la orden. ¿Por qué? Porque es el director, o sea, va a influir en las decisiones que toma el maestro de sus colegas, o sea, de los otros maestros, los otros profesores, que si tome en cuenta lo que dicen los demás maestros o cómo ellos están llevando su guía de estudio. Y de sus alumnos, o sea, a tus alumnos, a uno como profesor, lo ve 5 días de 7 días de la semana, referente a cuántas horas le toque, y vas a interactuar con ellos. En el ecosistema, las políticas educativas estatales y nacionales. O sea, ya sabemos que cuando estamos en una escuela, que atrás del director hay alguien más que lo está manejando y por eso que tiene que seguir ciertas órdenes. El macrosistema de las normas y valores culturales como el valor de la democracia. La otra diapositiva, maestro, que es las influencias. Ok, la autora nos mencionaba de algunas influencias que el niño o la persona tiene, o el adolescente tiene referente a su entorno. Por eso es que al principio de la lectura, al principio de este capítulo, nos decía que los psicólogos educativos se enfocaban más en lo que es el contexto externo, o sea, ya lo que engloba, como representan en un principio, familia, amigos, profesores, etcétera, todo. O sea, y en primer lugar están las familias. Desde que tú estás en el vientre de tu madre, todo lo que tenga que ver con ella te está influyendo a ti. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que una persona cuando está embarazada tiene que nutrirse, tiene que seguir una dieta, tiene que restringir ciertos alimentos, tiene que hacer ejercicio. No digo un ejercicio excesivo como ir al gym, no, sino un ejercicio de meditación o algo que la haga sentir relajada. Tiene que evitar el alcohol, las drogas, el cigarro, por lo mismo, porque todo lo que está generando ella está influyendo al niño. Por eso dicen que desde que estás en el vientre de la madre, todo lo que haga ella o no haga te está influyendo a ti. La estructura familiar. En la actualidad los niños forman parte cada vez más de unas familias mezcladas o reconstruidas con hermanastros que entran y salen de sus vidas. Algunos niños viven con una tía, con sus abuelos, con uno de los padres, en hogares adoptivos o con un hermano mayor. En algunas culturas, como las asiáticas, latinoamericanas o africanas, los niños podrían crecer en familias extensas, al vivir en la misma casa con abuelos, tíos, primos o al menos teniendo un contacto diario con ellos. Por eso es que en un principio les mencionaba que cuando se refieren a la familia, no es solamente papá, mamá, porque, o sea, estamos de acuerdo que hoy en día eso de que se divorcien está como que muy de moda y no solamente es papá, mamá y si tienes un hermano, no. Ahorita, o ya sea que tienes una madrastra, un padrastro, un hermanastro, o estás viviendo con tus tíos, estás viviendo con tus abuelitos, o sea, como dicen en el libro, es una mezcla de todo. Están los estilos de crianza, la forma en que los padres interactúan con sus hijos y los disciplinan a través de la observación de niños y sus padres y de entrevistas con estos últimos. Brownfree y los demás investigadores que se basaron en sus hallazgos identificaron 4 estilos de crianza a partir de niveles altos
o bajos de calidez y control. Nos mencionamos 4 estilos de crianza, que si lo puede pasar a la otra diapositiva, maestro. Los estilos de crianza son 4: los padres autoritativos o con autoridad, los padres autoritarios, los padres permisivos y los padres rechazantes. Los padres autoritativos o con autoridad establecen límites claros, hacen cumplir las reglas y esperan un comportamiento maduro. Sin embargo, son cálidos con sus hijos, escuchan sus preocupaciones, explican las razones de las reglas y permiten una toma de decisiones más democrática. Los castigos son menos estrictos y ofrecen mayor guía. Los padres ayudan a sus hijos a pensar en las consecuencias de sus acciones. El hecho de que digan que son los padres autoritativos, o sea, lo primero que tiene en la cabeza es de que de seguro no lo deja salir, de seguro lo trata mal. Bueno, se viene a la cabeza un sinfín de conceptos de unos padres así, pero como bien ahí lo dice, no es solamente tener autoridad y decirte, sabes que no hagas esto, sabes que no vayas a tal lugar, es explicarte el porqué de las cosas y por qué lo estás haciendo. Mayormente, el hecho de tener padres así, no siempre hace a un adolescente, a un niño joven, mejor persona. Y como dice en el texto, no es que no te quieran, no es que no te tomen importancia, al contrario, son los que de hecho toman más importancia y de hecho los que tienen a prestarte más atención y a preguntarte el porqué de las cosas. Los padres autoritarios son fríos y controladores en las interacciones con sus hijos. Esperan que sus hijos sean maduros y hagan lo que ellos dicen. Es decir, o sea, porque yo digo que tú tienes que hacer eso es porque lo vas a hacer. No te voy a explicar el porqué de las cosas, simplemente lo vas a hacer porque yo soy tu papá, porque soy más grande que tú, porque soy la autoridad en la casa y lo vas a hacer. No habla mucho acerca de las emociones. Los castigos son estrictos, aunque sin abuso. Los padres aman a sus hijos, pero no demuestran un afecto de manera abierta. Es muy diferente a los padres autoritativos o con autoridad. O sea, los padres autoritativos o con autoridad te van a restringir ciertas cosas, pero te van a explicar el porqué de las cosas y van a estar pendiente de tus emociones, por qué te sientes así y explicar y que tú les expliques las razones. En cambio, los padres autoritarios no. Los padres autoritarios te van a decir, no lo hagas, no hagas eso, no me preguntes por qué, porque no te voy a dar explicaciones, simplemente no lo hagas porque yo te estoy dando una orden. Y no están al pendiente de las emociones de tus hijos. Por eso es que llegan al punto en que tú como padre ni siquiera sabes lo que le está pasando a tu hijo, porque no le estás prestando la atención adecuada que deberías de darle, por simplemente tener autoridad. Pero más sin embargo, sí quieren a sus hijos. Los padres permisivos son cálidos y estimulantes, pero imponen pocas reglas o consecuencias para sus hijos y no esperan un comportamiento maduro porque solo son niños. Siempre ponen de pretexto, no, es que es un niño, y esto y lo otro. O sea, sí, es un niño, pero tienes que decirle hasta dónde tiene que llegar con sus límites. Por eso le mencionaba al un principio, maestro, la autora se refiere más a lo que son los niños. Entonces, si el niño hizo esto, o sea, si el niño tiró y rompió esto, no lo castigues, no le grites, no le pegues. O sea, estoy en lo correcto en el que no le grites, no le pegues, sino que le llamas la atención y le explicas el porqué de las cosas y por qué lo hizo mal. No que al momento de que tú lo regañes y el niño hace de, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy haciendo las cosas? No por el simple hecho de que son niños, como la palabra y lo dice, no lo vas a regañar, no le vas a hacer nada, no. Desde niños, desde que nacemos, tenemos unos ciertos límites que uno como padre le debe de enseñar a sus hijos,
y decirles, ¿sabes qué? No puedes hacer tal cosa porque si eres un niño, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo de, no me puedo amarrar las agujetas, no me puedo bañar, no puedo hacer esto. Ya un niño de que es 6, 7 años, hasta 9 años, o sea, no te puede decir eso porque tú le debiste de enseñar para que él lo pueda hacer, no porque nada más sea un niño no lo va a poder hacer, no, sí lo tiene que hacer. Y si tú lo acostumbras a que a que tú siempre le hagas las cosas, él va a estar así toda la vida. Y cuando llega el punto en el que crees que no puede hacer las cosas, estamos conscientes que uno como padre no siempre va a estar para él. Entonces es lo que los pros y los pros y los contras que tienen unos padres permisivos. Hay veces que cuando un padre da muchos permisos, o sea, eso genera mayor confianza en, en, en un hijo, pero uno que te tiene muy así encerrado, o sea, ¿qué ocasiona que tú como niño, como adolescente, mayormente en los adolescentes, que el padre te tenga encerrado y que no te deje salir, que digas, no, es que esto, es que todavía estás muy chico cuando tienes 20 años, o sea, ¿qué va a ocasionar? Que tú te escapes o que salgas sin permiso y lo único que te espera cuando regreses son las regañitas. O sea, todo esto de los padres permisivos tiene sus pros y sus contras. Los padres rechazantes parecen no interesarse por controlar a sus hijos ni por comunicarse con ellos o enseñarles algo. O sea, son los padres ausentes, por así decirlo. Que tú sabes que tienes padres, pero que nunca han estado para ti, que nunca te han enseñado, que nunca estuvo ahí para ayudarte a hacer la tarea, que nunca te fue a dar un beso de las buenas noches. O sea, todo eso son los padres rechazantes, o sea, los que están, pero no están. Puede pasar a la otra diaposición, ¿no? Bueno, no sé si antes de proseguir alguno tenga alguna pregunta, usted, maestro, quiera comentar algo, preguntarme algo antes de proseguir. Pues no sé qué digan los demás compañeros en cuanto a los estilos de crianza. Digo, porque es la primera vez, obviamente la autora habla acerca de padres autoritativos o con autoridad. Creo que otros, la definición de padres autoritativos con autoridad, alguna otra definición, ustedes lo conocían de forma diferente. De acuerdo a lo que nos acaba de explicar la definición de este estilo de crianza, ¿lo conocían ustedes, algunos de ustedes con otro tipo de nombre u otro tipo de categoría? ¿Qué dice, muchachos? ¿Cómo fue la pregunta, maestro? Esta categoría de estilo de crianza, de por ejemplo de los padres autoritativos o con autoridad, creo que otros autores lo conocían de otra forma, pero quiero saber si ustedes habían escuchado este término o lo habían visto la definición de los padres autoritativos es con otra definición, que es el primero que estamos viendo nosotros en la diapositiva. ¿Lo conocían ustedes con otro nombre? Por ejemplo, en los de padres, no sé si es lo mismo, Ajá. pero igual se puede dar, se llama como que padres liberales, ¿no? Padres liberales, sí, efectivamente. Eh, También creo que se conocían con el estilo de crianza de tipo democrático. Este, por, lo lo interesante de esto, lo interesante de esto es en cuanto al tema del estilo de crianza.
de, la situación democrática. Yo les planteo una situación. Eh, dice la dice la definición de que poseen un alto nivel de calidez, alto nivel de control, establecen límites claros, hacen cumplir las reglas y esperan un comportamiento maduro. Dice, sin embargo, son cálidos con sus hijos, escuchan sus preocupaciones, explican eh, las razones de las reglas y permiten una toma de decisiones más democrática. De ahí yo lo conocía más como estilo de crianza democrático. Los castigos son menos estrictos y se ofrece mayor guía. Los padres ayudan a sus hijos a pensar en las consecuencias de sus acciones. La pregunta es, ¿conocen ustedes padres así? No, esa es la pregunta. ¿Conocen padres así? Como esta definición que nos están dando. ¿Sí o no? Sí, maestro, pero creo que, o sea, son como que muy escasos. Efectivamente. Lo interesante de esto es que en su punto de vista, para que podamos tener un padre con estas características, eh, normalmente, ¿de qué tipo de persona o qué tipo de padres tenía que ser? ¿Cómo, según su perspectiva, cómo tendría que ser la pareja de padres? ¿Cómo sería su personalidad? ¿Cómo ustedes lo definirían en su punto de vista? Serían, como decir, de mente abierta, Ujú. más flexibles Ok, en cuanto a temas. efectivamente. Les voy O a sea, decir, sí, sí, escucho. serían, ajá, como mi compañero dijo, serían flexibles y de mente abierta, pero en cuanto a flexibles tendrían un límite de hasta dónde vas a llegar y por, por ende te voy a dar las explicaciones de por qué nada más puedes llegar hasta ahí. Ajá, ok. Lo interesante de que hablamos acerca de esta definición, de lo que estamos viendo nosotros de esta definición, es que tenemos que normalmente el perfil de este tipo de padres, como ustedes lo ven, son padres que ven a sus hijos como personas. Y ustedes dicen, bueno, ¿y acaso los otros padres no los ven a los hijos como personas? Si ustedes se dan cuenta en las otras definiciones, no todos parecen que ven a sus hijos como personas. Lo interesante de esto es de que para que tengamos un padre, pues hasta cierto punto autoritativo o con autoridad mesurada, asertivo, democrático, tiene que estar viendo al otro como si fuera una persona, en este caso al niño, que no lo vea como alguien que no posee la capacidad de comprender, sino de alguna otra forma establece el nivel de comprensión que se necesita para poder establecer la enseñanza, la aceptación de las reglas y los límites dentro del marco, ¿sí? Dentro de el marco general de cómo criar, de cómo educar a los hijos. Lo interesante de esto es, por ejemplo, que muchas veces algunos piensan que en su propia percepción ven al otro como persona.
Pero para ustedes, ¿qué significa ver a los niños como persona? ¿Ustedes qué entienden de este término que les estoy exponiendo? Ver al niño como persona, ¿qué significaría o qué representa ver al niño como persona? Que tiene capacidad para decidir y entender cuando hace algo mal, Ujú, cuando hace algo bien, ujú, y que es alguien efectivamente, que sabe escuchar. sí. ¿Qué otra cosa tendría que considerar es de alguna otra forma el padre o la madre con respecto al niño, aparte de lo que nos acaba de comentar? ¿Ustedes qué creen? ¿Es algo importante? ¿Qué otra cosa tendría que considerar al niño al ser como una persona? El hecho de que ellos igual sienten y se dan cuenta de las cosas. Ujú. ¿Qué es lo que hace a alguien persona? No sé si lo han analizado en algún momento, porque hemos escuchado la palabra, pero ¿qué significa ser persona? No es eso de que no los vean como un objeto, sino que les den Ujú. la libertad de tomar sus propias decisiones. Ok, muy bien. El aspecto de la palabra persona dice designa a un individuo de la especie humana, hombre o mujer, que es considerado desde una noción jurídica y moral, es también un sujeto consciente, racional, con capacidad de discernimiento, de respuesta sobre sus propios actos. Esto significa de que tiene derechos y obligaciones. La situación interesante para que yo pueda y esta es la situación que tiene que tener la concepción o la cosmovisión los padres. Tienen que ver a su hijo como persona, eso significa que de alguna otra forma el padre tiene que conocer cuáles son de alguna otra forma, los derechos que su hijo tiene, hacerlos respetar y al mismo tiempo darle a conocer al hijo cuáles son sus obligaciones o cuáles son sus responsabilidades de acuerdo a las capacidades y la edad del mismo. Lo interesante de esto es que muchas veces hay padres que no saben cuáles son los derechos y obligaciones de sus hijos y desde ahí ya tenemos un problema. Y voy a decirlo con mucho tacto lo que voy a decir. La gran mayoría de las veces, por eso es que hay muy pocos padres autoritativos o con autoridad, porque desconocen los aspectos jurídicos, morales, los aspectos psicoeducativos con respecto a su propio hijo. Y por eso después tienen problemas a nivel de la educación familiar, por ignorancia, por, porque mucha gente piensa que tener hijos es ya el hecho porque, pues, por una cuestión biológica. Pero sabemos que en pleno siglo XXI el, el ser padres eh, no simplemente está basado en aspectos biológicos, sino en aspectos formativos de los padres para poder formar a nuevos ciudadanos. Porque la idea de una persona es
que es alguien que pertenece a una sociedad y que está en proceso de desarrollo para convertirse en un ciudadano y entendiendo el niño que representa. Muchas veces, y de ahí es en donde viene la situación, cuando los padres entienden y ven la dimensión de cuáles son los derechos que tienen sus hijos, los hacen valer, pero también les dan a conocer cuáles son sus obligaciones dentro y fuera del ámbito familiar, es más fácil de que se puedan establecer normas y límites con ellos, ¿sí? Porque los primeros que tienen que tener claro los límites y las normas y los lineamientos para cómo conducirse son los padres. De ahí es en donde tenemos el problema de que son muy pocos. Y a veces, muy seguramente, a lo mejor entre ustedes, a lo mejor por amor y cariño diga que sus papás son autoritativos o con autoridad, pero a lo mejor cuál es el porcentaje, quién sabe. Porque la idea real de todo esto, la idea real de todo esto es que de alguna otra forma, que tener el conocimiento de cómo conducirlo, no como yo creo, sino como está establecido por las normas psicológicas, por las normas de la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia. Si yo estoy apegándome a esas normas internacionales para la crianza y el manejo de los niños, parece demasiado, pero ¿cuántos padres conocen los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cuántos padres los conocen? ¿Cuántos padres conocen qué tipo de obligaciones tienen sus hijos para con el ámbito escolar el ámbito social y el ámbito familiar? A lo mejor son muy pocos y por eso es que son muy pocos. De ahí partimos a la situación de los padres autoritarios. ¿Cuál creen que sea la visión de los padres con respecto a los niños? ¿Cómo creen que los padres autoritarios ven a los niños? Como usted dijo, hay una cierta manera de ver a los hijos como personas y como objetos. Entonces, yo pienso que los padres autoritarios ven a sus hijos como objetos. Desafortunadamente es esa definición más clara y por qué podemos decir que ciertos padres son autoritarios. Pero les voy a decir algo muy interesante que a lo mejor les mueve el tapete. Si yo tengo padres autoritarios que ven a sus hijos como objetos, ¿cómo verán a su pareja? Porque hay un proceso interesante. Todo padre autoritario no empezó a ser padre autoritario con el nacimiento del hijo. Se vio la manifestación de ser autoritario cuando ve en este caso a la pareja o al otro progenitor como posesión del otro. Y es ahí donde muchas veces ustedes van a escuchar acerca de lo que es el machismo patriarcal o el o el feminismo ultranza, en el cual sienten de que, por ejemplo, cualquiera de las partes sienten que el otro le pertenecen. Y la realidad es de que incluso desde los procesos de la construcción de la pareja, nadie te pertenece y tú no le perteneces a nadie. Simplemente una pareja son compañeros de vida en un plan
común para conformar un nuevo tipo de sociedad o un nuevo tipo de institución llamado familia. Pero tú no le perteneces a nadie ni nadie te pertenece a ti. Pero cuando crecemos nosotros en un ambiente autoritario, es muy posible que nosotros lo repliquemos, que nosotros lo prácticamente lo multipliquemos cuando nosotros crezcamos de alguna u otra forma, porque a lo mejor tú no eres una persona violenta, pero ¿cuántos conocen padres que son muy manipuladores? De ahí es en donde viene que dice que estos padres pueden ser fríos y controladores en sus interacciones con sus hijos, pero algunos pueden exagerar y manipular y son muy histriónicos para tener el control. A veces, por ejemplo, hay padres que de alguna otra forma ejercen un tipo de violencia que es violencia eh, que no es una violencia física, no es una violencia psicológica, es es un tipo de violencia por ausencia o una violencia por abandono, en el cual de alguna otra forma hacen sentir de alguna otra forma a los niños que si quieren algo necesitan rogarle y necesitan de alguna otra forma que se subyugue. Y de ahí tenemos nosotros aspectos en cuanto a ciertos padres que determinan su manejo de la familia en base a juegos perversos de tortura psicológica. Por ejemplo, no hay nada más que lastime a los niños. Y les voy a decir algo, no es las palabras muchas veces, tal vez no ya ni sean los golpes, sino el aspecto de hacer sentir al niño que sin el padre él no puede hacer nada. Y de alguna otra forma es una forma de manipulación autoritaria para que el padre haga para que el padre pueda tener el control absoluto de la voluntad del niño, hacer lo que él quiere, de que el niño haga lo que el padre quiera, como si fuera su esclavo, como si fuera su siervo, como si fuera alguien que no tiene ningún tipo de voluntad. Lo interesante de este tipo de padres es que ven a los hijos como seres que necesitan ser guiados porque no tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y lo interesante de esto es que podemos crear nosotros, ya sea a hijos con una perspectiva ya sea machista o un tipo de crianza de tipo hembrista, en donde se estipula el control sobre los demás. Y eso es lo interesante que vamos a estar teniendo, porque no hay respeto, no hay una comunicación franca y honesta, sino lo único que hay son estrategias para tener el control y el manejo del otro, en este caso del niño, que en este caso es vulnerable y de alguna otra forma también puede servir como instrumento para del padre para sus propios fines. Parece una película de terror, pero ¿saben qué es lo más grave de todo esto? Que este tipo de padres se esconden en nuestra sociedad con apariencias como que no rompen un plato, pero las consecuencias las vemos con los hijos, porque muchas veces estos padres pueden estar justificando una apariencia social de ser buenos padres y de alguna otra forma pueden buscar en sus hijos que sean los chivos expiatorios de sus frustraciones cuando ellos mismos tuvieron situaciones insatisfechas cuando estaban en el rol de hijos.
Y la situación aquí es de que muchas veces un padre autoritario no siempre se va a mostrar tal y como es, pero de alguna otra forma vamos a ver sus manifestaciones en cómo se comporta el niño. ¿Cómo ustedes creen que pueden identificar a un niño que vive bajo un hogar de padres autoritarios? Lo interesante aquí estamos viendo los padres autoritarios, pero ¿cómo vamos a identificar a un niño que vive en este estilo de crianza? ¿Cómo lo identificarían ustedes según su opinión? Mayormente son niños como que retraídos y tienen miedo de cometer errores. O igual, Ujú, maestros, son niños callados. Eh, sí, o sea, yo tengo mi primito, ujú, que sus papás son muy autoritarios y es un niño muy callado. De hecho, llega un punto en que el niño no sabe ni jugar fútbol. ujú. O sea, no. Eso es lo más grave. Ni siquiera pueden hacer sus actividades normales porque en ambos, ¿qué necesitan? La aprobación y la autorización para ser niños. Lo interesante acá es algo muy interesante con este tipo de padres. Hay una norma en el cual ser niños o que se desarrollen como niños puede ser penado, castigado, rechazado por el propio padre. De alguna otra forma es una forma de menosprecio ante los aspectos de la niñez. Muchas veces, pero lo interesante es que muchos padres no están conscientes de esto. Los castigos, por eso muchas veces en las nuevas definiciones tal vez ya no veamos que los padres golpeen. Los castigos, dice, son estrictos aunque sin abuso. Los padres eh, aman a sus hijos pero no demuestran su afecto de forma abierta. Lo interesante acá es como decir de que muchos padres el aspecto de la afectividad los puede, algunos en su mente temen de que el niño lo pueda interpretar como un rasgo de debilidad, como que la imagen del padre debe ser, del padre o la madre debe de ser fuerte, inflexible, pensando de que así van a formar el carácter de los hijos. Acá lo interesante de esto es que no es que haya una maldad o algo siniestro en la mente de los hijos, de los padres digo. El problema está que creen que sus métodos van a conllevar algo positivo en el desarrollo de la estructura de la personalidad, del desenvolvimiento y del carácter de sus hijos. Piensan que sus métodos, aunque sean crueles, aunque sean fríos, aunque sean distantes, aunque sean de alguna otra forma que parece que tratan mejor al perro o al gato de la familia que a sus propios hijos, piensan que eso les va a hacer un bien en un futuro. Sin embargo, hemos visto que lo único que se perpetúa es un ciclo de un distanciamiento filial entre padres e hijos cada vez más marcado. Porque si se sigue perpetuando este estilo de crianza, lo que va a llevar es lo que muchas veces ha sucedido con algunos padres, por ejemplo en Estados Unidos, en el cual llegan a la adolescencia o a la etapa de 18 años y ya se quieren independizar porque ya no tienen ningún tipo de relación con el padre, entonces ya no tiene caso que siga en la casa. Como que hay un proceso llamado desapego, no solamente filial, sino emocional. Porque ya no tiene, lo interesante es que durante el proceso de la niñez, el niño va conformando pues
e integrando cuál es el juego de cómo se maneja la familia. Pero cuando llega a la etapa de la adolescencia o la juventud temprana, es cuando vemos después que prácticamente ya son dos personas totalmente diferentes, ya son dos perfectos extraños que solo comparten genes. Y de ahí es en donde viene el distanciamiento y después se crean algunos problemas en cuanto a la pérdida de relaciones filiales. Por otro lado tenemos los padres permisivos, ¿ok? ¿Cómo podemos identificar nosotros en un niño que tiene padres permisivos? ¿Cómo lo identificarían ustedes? Cuando te das cuenta que tiene, cada vez que salen o a donde sea que vayan, lo dejan ir, o que son muy liberales, o que si tú algo lo ves mal, o por ejemplo que si me voy de viaje y tú dices, no, a mí no me van a dar permiso, y a él sí lo dejan ir a donde sea, aún así sea el viaje sea lejos. Entonces tiene mucha liberación. Te das cuenta cuando tu amigo, compañero o persona cercana tiene mucha libertad. Pero, qué pasa con los niños? ¿Cómo se comportan? Imaginen que ustedes están en una escuela. ¿Cómo van a ustedes identificar en una escuela que los niños tienen padres permisivos? Mayormente los niños que tienen padres permisivos son los Podría ser un, ¿Sí? ¿Qué escucho? podría ser un niño que no quiera aceptar reglas en la escuela. Así es. Ajá. Que cuando le dicen que algo está mal o no debe hacerlo porque pues no debe ser así, pues se pone grosero tal vez Ujú, o se pone a llorar. ujú. Aquí es en donde se invierte la cosa. Normalmente estos niños son manipuladores, pueden ser crueles, pueden ser retadores, pueden ser desafiantes, pueden ser oposicionistas, pero también en algún momento estos niños permisivos, o en este caso que están bajo un estilo de eh, estilo permisivo, no miden las consecuencias de sus actos y las consecuencias de lo que ellos hacen la culpan y logran hacer ver que ellos no fueron los culpables, que los culpables siempre es el adulto, que la maestra fue el adulto, que el psicólogo fue el adulto. Y les voy a decir esto: si a veces es triste tener niños retraídos, es peligroso, porque son peligrosos los padres permisivos, porque crean verdaderos sociópatas y eso es algo que quiero que ustedes entiendan, y a veces es algo que no siempre se platica. Pero el aspecto de este término de lo que es un sociópata, ¿ok? En este caso, eh, ustedes ven que, por ejemplo, un sociópata va a demostrar de alguna otra forma un desinterés o un proceso de deshumanización, porque de alguna otra forma puede ver al adulto o puede ver a los otros como objetos que él puede manipular, ¿sí? Lo interesante de esto es que normalmente
cuando ya empiezan a presentar ciertos rasgos sociopáticos algunos niños, es muy común porque son muy mentirosos, les divierte y buscan formas de quebrantar leyes, son impulsivos, o en algún momento ni siquiera muchas veces son demasiado temerarios y toman en muy poca consideración lo que es su autopreservación o su propia seguridad. En este caso, se vuelven un peligro para los demás y para sí mismos. Este tipo de padres son los que yo veo que están creciendo en pleno siglo XXI y en pleno 2021 como no tienen idea. Estos padres están creando verdaderos monstruos, por así decirlo, que por eso, de alguna otra forma, una forma más coloquial de decir que están creando verdaderos sociópatas, están creando verdaderos delincuentes. Si es bien dicho de que no siempre todos los delincuentes vienen de familias o por la crianza de padres permisivos, podemos decir que por lo menos el 70% de los delincuentes tuvieron padres permisivos en la mayoría de las sociedades del mundo. Entonces, de ahí es en donde vienen todo lo que son los trastornos antisociales de la conducta, antisociales de la personalidad. Muchas veces tenemos, y eso es algo que hay que comentar, eh, tenemos padres que muchas veces se resisten a la idea de que sus padres, de que sus hijos sean capaces de maldades o crueldades o atrocidades ellos mismos. Pero la situación interesante de estos padres permisivos, ¿qué es lo que cree que después, que puede ser que alguien caiga en este tipo de estilo de crianza tipo permisivo? ¿Ustedes qué creen que hace que un padre pueda de alguna otra forma orillarlo a volverse permisivo? Porque esto no se planea. Podría ser el haber tenido padres autoritarios. Así es, puede ser. ¿Qué otra cosa puede ser también que pueda orillar a que se vuelvan permisivos? Según su opinión, piensen. He escuchado mucho a las muchachas. Quiero escuchar a los muchachos. Por ejemplo, Elías, ¿tú qué piensas con respecto a esto? También podría ser los que son rechazantes. Puede ser también los rechazantes. O que hayan sido hijos de padres rechazantes, muy bien. Muchas veces les voy a decir, una característica para identificar un padre permisivo es que tiene una baja tolerancia a la frustración. ¿Qué significa? Que por ejemplo ante la situación que sea frustrante para él al no saber cómo manejarlo, tienden a ceder con facilidad. En este caso pueden ser también hijos de padres permisivos, estos padres mismos, que no les enseñaron a superar la tolerancia a la presión, la tolerancia a la frustración. Y cuando ellos mismos tienden a tener sus propios hijos, como no crecieron en esa conformación del carácter y de la personalidad para desarrollar una tolerancia a la frustración,
se frustran con facilidad y tienden a ceder, porque es más fácil, les voy a decir, es más fácil ceder que afrontar ciertas situaciones como la propia frustración del propio padre. Dicen, ah, bueno, pues que haga lo que quiera, eh, o que lo haga, al fin y al cabo así yo no me molesto. Tienden a ser muy condescendientes consigo mismos estos padres. Evitan el displacer de tener que alterarse y prefieren que los niños hagan lo que quieran hacer, porque de alguna otra forma conlleva un cansancio emocional, porque todos los padres, y pregúntenle, y si quieren háganle la pregunta a sus padres, dice, oye mamá, oye papá, cuando yo tenía, no sé, entre 3 a, de 3 a 10 años, eh, a veces, a veces pensabas de que era muy difícil tenerme como hijo, como hija. Pregúntenselos y a ver qué les va a decir. Ahora sí que estén dispuestos a escuchar verdades que a lo mejor, pues a estas alturas, pues ya están maduritos, así que ya las pueden escuchar, ¿sí? Pero pues a veces dicen, pues a veces hay que reconocer que como hijos a veces son horribles y muchos quisieran haberlos botado cuando pasaba el camión de la basura porque no eran caprichosos y todo esto, pero así es la naturaleza de la conformación en las primeras etapas de los niños. Pero algunos padres se rindieron hace mucho tiempo, están cansados y es más fácil complacer que formar, porque conformar conlleva un gasto psicoemocional, conlleva un gasto de energía, una dedicación para conformar el carácter de un hijo, porque es muy fácil darle a los hijos las cosas, pero lo que no es fácil es conformar su personalidad. Y muchos padres han llevado a esto. Algunos a lo mejor, otra de las características de los padres permisivos, a lo mejor no hagan verdaderos sociópatas. Y los que no son sociópatas, me debe decir maestro, y tuvieron padres permisivos, pues están conformando adultos inmaduros, ¿sí? Adultos que toman decisiones no racionalizadas, sino en base a un pensamiento infantil, a un pensamiento inmaduro que los lleva a constantes fracasos. Pueden ser muchas cosas que podamos ver, porque la naturaleza de la psique humana depende de muchos contextos, pero hay que analizar y identificarlo para saber cómo abordar, dependiendo de los signos y síntomas que veamos en los niños, es ver cómo abordar la raíz del problema cuando en algún momento tengamos que trabajar con padres. ¿Cómo identificamos a un padre rechazante a través de la conducta de un hijo? ¿Qué podemos de alguna otra forma ver en un hijo? ¿Qué pueden identificar ustedes en un hijo que tenga un padre que es rechazante o negligente? Siempre hace lo que quiere. Por ejemplo, son muy berrinchudos, pueden llegar a ser groseros, obedecen. Ujú. Sí, ok. Lo interesante de esto es, por ejemplo, eh, acá hay una situación interesante con los padres rechazantes, o negligentes o indiferentes, que hay un bajo nivel de calidez, bajo nivel de control, parecen no interesarse por controlar a sus hijos ni por comunicarse con ellos o enseñarles algo. Les voy a decir esto, un padre rechazante no ama a sus hijos, simplemente es un progenitor biológico.
Y es duro escuchar esto. Les decimos padres por el aspecto biológico, pero por los aspectos que sabemos de que el ser padres no representa solo el hecho de dar a luz a un hijo o conformar o ser progenitores de uno ya te hace un padre, no. Acá lo interesante que a veces, y a veces hay que ser honestos, a veces hay madres y padres que no aman a sus hijos, porque no siempre es automático. Hay gente que después dice, pues con el tiempo aprendí a amar a mis hijos, pero pues yo he tenido acá en el consultorio padres que en algún momento han confesado con vergüenza de decir, es que yo odiaba a mis hijos cuando eran pequeños, yo no los amaba, no los quería. Es más, cuando supe que iba a tener un hijo, ah, hasta pensé en abortarlos. Y eso es terrible. Y muchas veces, por ejemplo, de ahí es en donde viene el aspecto de la paternidad o la maternidad. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Porque muchas veces, por ejemplo, hay algunas madres que tuvieron deseos abortistas de sus propios hijos, pero por presión social decidieron tenerlos para no ser señalados, pero a lo largo de su vida evidenciaron el desprecio hacia sus propios hijos a través de que no les importan, no les causa ningún interés. Y si muestran interés es por algún tipo de presión social. Y eso es algo tan común últimamente que a veces por eso de alguna otra forma tenemos después otra de las situaciones que podamos tener de hijos de padres rechazantes son padres con depresión infantil, con depresión crónica persistente conocidos como distimia, procesos de aislamiento, procesos en los cuales los niños de alguna otra forma pueden tener pensamientos en los cuales de desapego, de rechazo hacia figuras maternas o figuras paternas, si no les proveyeron de las necesidades psicoemocionales dichas figuras. Y lo podemos ver, por ejemplo, que a lo mejor si el padre que fue una ausencia psicoemocional para el niño, estando dentro de la casa, pero que realmente pues para el padre no era importante o lo ignoraba, puede rechazar figuras de autoridad que le recuerden la figura del padre, y de ahí pueden haber la situación de que es que al alumno le cae mal el maestro y a lo mejor el maestro no está haciendo nada, pero no es lo que haga el maestro lo que hace que hay una animadversión contra el docente o contra el psicólogo, sino los aspectos caracterológicos y de rasgos de personalidad que pueden estar recordando al menor la figura del padre que de alguna otra forma le tienen resentimiento. Son muchas situaciones que nosotros podamos ver, ¿sí? Pero al fin y al cabo lo interesante es que ya hablamos de estos estilos de crianza. Lo interesante de todo esto es analizar eh, cómo lo podemos nosotros identificar en un salón de clases, cómo lo podemos identificar nosotros si en algún momento hacemos alguna práctica y si estamos trabajando en una escuela, cómo lo podemos identificar nosotros. La forma más fácil de identificar el tipo de padres es a través de la historia del tipo de alumnos o el tipo de niños que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Y es muy fácil porque los niños siempre te van a decir cómo son sus padres.
en base a su día normal, a lo que les dejan hacer o lo que no les dejan hacer o lo que hacen los padres con ellos. Esa es la situación que nosotros tenemos que estar analizando. Creo que eh, hay algunos temas que vamos a estar discutiendo. Ya son las 10:27 de la mañana. Hasta este momento creo que vamos a terminar el tema de la siguiente clase. Yo sé que ya son pocas diapositivas. Terminamos y conformamos después lo que es un recuento de los temas que van a venir en el examen. Hasta este momento, ¿algún comentario, algún tipo de duda, ya sea con respecto a los estilos de crianza, a los aspectos, no sé, de lo que es un macrosistema, un mesosistema o un exosistema? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Sí o no? No, maestro. Bueno, si tienen dudas sobre estos temas, de todas formas vamos a hacer la recapitulación en la siguiente clase sobre eh, esta teoría y sobre estos temas que estamos hablando, porque ya estamos hablando de temas contextuales. Vamos a terminar el tema del día de hoy para que ustedes no tengan problemas en su siguiente clase y ustedes se puedan conectar.